todos, muchas gracias por asistir a nuestro webinar del día de hoy con Acronis. El día de hoy nos acompaña Alejandro Gil, que hace parte de Acronis y nos va a explicar acerca del tema de hoy de on-premise y cloud, de cómo elegir el modelo adecuado para cada cliente y maximizar la rentabilidad. Cualquier duda, pregunta que tengan, nos la pueden hacer en nuestro chat o en el módulo de preguntas y la vamos a estar respondiendo durante la sesión. También esta sesión está siendo grabada y se va a subir a nuestro canal de YouTube por si quieren volver a verla o por si la quieren compartir con alguien más. Entonces ya dejo aquí a Alejandro para que les pueda empezar a explicar todo el tema. Muchísimas gracias, gracias. Buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar. Como comentaba el equipo de LOL, a quien agradezco el espacio, vamos a hablar el día de hoy de Acronis Cyberprotect Local, diferencias entre on-premise y cloud, cómo elegir el mejor modelo adecuado para cada cliente y maximizar básicamente la rentabilidad de cada una de las empresas. Cualquier duda que vayan teniendo dentro de la presentación, por favor, déjenos saberla. Y pues bueno, empezamos. Primero, Acronis trabaja bajo un framework de ciberseguridad. Este framework es uno de los frameworks que más utilizamos, se llama NIST. Este framework de seguridad básicamente es un modelo de cyber resiliencia y en donde nos permite tener toda esta o ofrecer esta cyber resiliencia en una sola plataforma. Esto quiere decir que podemos otorgar gobernanza de datos y cuando llamamos gobernanza de datos, básicamente va enfocado a que tenemos la administración, es decir, en este módulo de administración nosotros podemos administrar directivas centralizadas, administrar los roles que se asignan a cada uno de los usuarios, tener un panel de control en donde nos da toda la información de la infraestructura que tenemos, generar informes programados de acuerdo a las necesidades y reportes que tenemos que hacer. Y cuando hablamos de administración, recuerden que la plataforma de Acronis puede tener la administración de workstations y servidores para poder ayudarlos y a facilitar, ¿no? Básicamente todo esto. Una vez que tenemos la administración, pasamos a la parte de identificación. Esto quiere decir es qué tanto software, qué tanto de hardware tengo en mi infraestructura, cuáles son los endpoints que no están protegidos, qué tipo de softwares de terceros tenemos instalados en la infraestructura. Básicamente nos ayuda a hacer la clasificación de datos, a tener una evaluación de vulnerabilidades del entorno en donde estamos instalados y una vez teniendo la identificación de lo que tenemos dentro en caso de que no tuviéramos, por ejemplo, o tuviéramos mucho hardware, nos ayuda este modelo de identificación de software y hardware para poder saber lo que tenemos dentro de nuestra infraestructura. De ahí pasamos obviamente ya tenemos la administración, ya sabemos qué es lo que tenemos dentro de esa infraestructura a un modelo de protección. En este modelo de protección es en donde nosotros pasamos a la de seguridad, la administración de parches, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, el control de dispositivos, cómo vamos a hacer esta formación básicamente sobre la seguridad que estamos ejerciendo para nuestra infraestructura. Y obviamente una vez que tenemos ya el modelo de protección, pasamos a revisar el modelo de detección.
En este modelo de detección, básicamente nosotros, a través de nuestro EDR, por ejemplo, nuestra prevención de exploits, nuestro anti-malware, anti-ransomware, la seguridad que aplicamos para correo electrónico y el filtrado de URL como features que trae la herramienta, van a ser las herramientas que nos van a ayudar a detectar cualquier anomalía dentro de la infraestructura que ya definimos, nuestras políticas de protección, de que ya tenemos identificado cuál es el software y el hardware en el cual estamos teniendo políticas de seguridad y el cual estamos administrando. En caso de alguna amenaza, pasamos a la fase de respuestas, en donde básicamente las respuestas van a ser por correlación de los workloads, aislando estos workloads una vez eh, que se detecte algo, vamos a poder tener una priorización rápida de incidentes, es decir, vamos a avisar con tiempo de que algo está pasando para que se ejecuten acciones correctivas, podemos hacer acceso remoto para hacer la investigación y el análisis forense de esa máquina o de esa amenaza como tal. Y en caso de que se requiera, obviamente vamos a pasar a la parte de recuperación, que básicamente es en donde nosotros recuperamos la infraestructura o recuperamos algún punto en el pasado con información limpia, clara, y esto aquí es donde entran herramientas como herramientas de recuperación de desastres, herramientas como autorrecuperación, integración de copias de seguridad o desde copias de seguridad o recuperación masiva a través de un solo clic, ¿no? Entonces, como pueden ver, hablamos de un framework completamente de ciberseguridad, aunque Acronis es una empresa que nació siendo una empresa de backup. Al día de hoy hemos evolucionado a una empresa de ciberseguridad que ofrece ciberresiliencia hacia nuestros clientes finales o usuarios y socios de negocio. Y aquí vamos a hablar de un poquito de Acronis Cyber Protect Local. ¿Por qué? Acronis Cyber Protect Local es un entorno que permite gestionar a empresas cuando están en nubes privadas, cuando están en redes aisladas o desconectadas de las infraestructuras. Es un modelo de licenciamiento on-premise en donde ofrece ciberresiliencia integrada con todos los modelos que conocemos, copias de seguridad, recuperación, almacenamiento inmutable, nos integramos de formas nativas y de forma segura con endpoint servidores y tenemos la administración de estos endpoints y servidores de igual manera. Podemos cumplir con cualquier requisito de conformidad y soberanía de datos, ya sea para sector salud, para gobierno, financiero, el que ustedes me digan. Y básicamente esto es una alternativa para esas solicitudes que luego tienen ustedes, socios de negocio, eh, para estos modelos de negocio, ¿no? En donde se requiere que el licenciamiento esté en sitio. Y bien, en este caso, nosotros manejamos dos modelos dentro de la misma licencia, manejamos dos modelos de deployment. Es decir, podemos hacer el deployment en nube, en donde este modelo es completamente separado de lo que ustedes conocen de los tenants que pudiesen ustedes tener. Es una consola completamente aparte que vive en la nube y está únicamente y puede acceder únicamente conforme lo configuren, pero está asignada al cliente que tenga esta necesidad o este tipo de licenciamiento. Cuando nosotros hacemos el deployment en nube, por ejemplo,
podemos ofrecer, por ejemplo, la parte de EDR, podemos ofrecer el tema de seguridad y backup, por ejemplo, para Microsoft 365, así como archiving de Microsoft 365. Eh, podemos hacer disaster recovery, ¿no? Y esto funciona con el deployment en nube. Para el deployment de forma local, lo utilizamos y el enfoque está realizado para para sectores en específico que lo requieran, como sector público, como empresas que requieran tecnología operativa. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, o bien para empresas que tengan infraestructura y redes aisladas como tal, enfocadas a backup sobre todo. También, por ejemplo, cuando requerimos que hay empresas que tienen diferentes sucursales que están en otras ciudades y estas requieren o están interconectadas de manera local, pero se requiere hacer el backup y ofrecer la seguridad de igual manera de manera local. Entonces, aquí es cuando utilizamos este desarrollo como tal y este deployment, ¿no? Que pueda ser de manera local, on-premise o en nube como tal. Eh, ¿Dónde o cuáles son los principales casos de uso? Acronis Cyber Protect Local tiene 3 vertientes y la licencia de Acronis Cyber Protect Local básicamente incluye toda la solución. No es como el modelo MSP en donde nosotros estamos activando ciertos módulos y funcionalidades, sino que en este modelo de licencia es un modelo de licencia por suscripción anual a 1, a 3 o a 5 años, y ya tiene activado básicamente todos los features y viene con todas las características que ustedes conocen. Es decir, las tres vertientes, que es la parte de ciberseguridad, en donde ofrecemos protección contra malware y día cero, protección de teletrabajo, equipos foráneos, detección y respuesta a incidentes de seguridad. Para la parte de protección de datos, que es lo que nosotros conocemos como backup y recuperación, las copias de seguridad de cualquier entorno, la recuperación de estos o la integración con el disaster recovery eh, y la protección en tiempo real de datos críticos. Y de igual manera ya trae incluido la parte de administración u orquestación que tenemos dentro de la plataforma. Administración simplificada, reducción de costos y complejidad, obviamente, y esto obedece a que Acronis, en lugar de que ustedes puedan tener una, dos, tres, cuatro soluciones, una de backup, una de seguridad, una de orquestación, otra de disaster recovery, Acronis se las ofrece en una sola plataforma como tal. Y la investigación forense y cumplimiento regulatorio. Eh, Pasamos a la siguiente. Básicamente, los casos de usos para las empresas son empresas que requieran copias de seguridad, recuperación dirigida por usuario, es decir, recuperación desde cero o una máquina nueva hacia un nuevo usuario con los datos de un usuario anterior. Eh, la reducción de costo total de propiedad, como mencionaba, en lugar de tener 3, 4 plataformas, las podemos tener en una sola. Mejoramos la gestión y autonomía, empresas que requieran de soberanía de datos y cumplimientos normativos, empresas que requieran soporte para sistemas heredados o sistemas operativos legacy, reducción de tiempos de inactividad en equipos industriales enfocado
perdóname, enfocado a OT, a tecnología operacional. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de eso. Y protección teletrabajo, ¿no? Borrado remoto, herramientas para acceso remoto seguro, para poder hacer troubleshooting. Eh, de igual manera, vamos a hablar un poquito acerca de algunas integraciones nativas que tenemos hoy en día. Eh, Básicamente estamos hablando de una protección continua de datos, es decir, la plataforma de Acronis va evolucionando conforme ustedes lo requieran en cuanto a temas de protección. Es decir, si ustedes dentro de su política de protección establecieron que backups y análisis de vulnerabilidades se generen estas actividades en cierto tiempo y al inicio, digamos, del funcionamiento de estas, ustedes necesitan que sea más recurrente y todo esto. Esto es un modelo de protección continua que va evolucionando poco a poco. Eh, Copias de seguridad forense, es decir, eh, se generan los backups con este modelo de copias de seguridad forense, en donde en caso de que ocurra alguna eventualidad, nosotros vamos a tener acceso a ver qué fue lo que pasó, a indagar dentro de la actividad que se generó. Mapa de protección de datos. Nosotros vamos a poder ver el estado de protección de los archivos mediante clasificación e informe. Cómo están nuestros discos, cuánto hardware tenemos dentro del plan de protección. Eh, Podemos hacer recuperación segura de endpoints con actualizaciones anti-malware. Podemos agregar listas blancas globales y locales. Eh, eh, Podemos revisar y agregar el parcheo a prueba de fallos de los servidores, es decir, cuando tenemos la administración de los servidores, nosotros podemos enviar un parche y dentro del mismo proceso, si el parche eh, genera un tema con la operación, automáticamente al inicio se creó un backup y en caso de que ocurra este tema, podemos hacer un rollback de inmediato. Vamos a hablar un poquito de algunas nuevas funciones que tenemos dentro del licenciamiento. Integración con Nutanix, Proxmox, acceso basado en roles. Eh, Hablemos de Nutanix primero. Nutanix es una solución de hiperconvergencia en donde de manera nativa y hoy en día Acronis no necesita de un agente, ya es una solución agentless para funcionar. De igual manera para Proxmox funcionamos sin agente y ya lo hacemos de manera nativa para todo el sistema hiperconvergente, para toda la plataforma de virtualización de Proxmox. En el modelo de acceso basado en roles de usuarios, básicamente es limitar y dar eh, el acceso según el rol. Esto obviamente para evitar errores humanos o amenazas internas de igual manera. Eh, Tenemos la integración con DeviceSense, esto es para la detección de nuevos dispositivos. Nos va a permitir revisar en la red en donde estamos todos los dispositivos que están conectados o todos estos dispositivos que estén ocultos o no gestionados, que no tengan un endpoint, por ejemplo, que no estén protegidos. Esto obviamente nos va a ayudar a cerrar la brecha de protección.
ayuda a la postura de seguridad que tenemos. El siguiente punto es inventario de software. Ya nos brinda una lista completa del software que está instalado dentro de la infraestructura. Si tenemos Adobe, si tenemos VPN, si tenemos básicamente softwares de terceros y cuáles son los riesgos de ellos dentro de la plataforma, por ejemplo, los exploradores, cuáles son las versiones, cuáles son las vulnerabilidades que esos exploradores tienen. Entonces, nos da básicamente el filtro de los recursos que tenemos instalados en nuestra infraestructura y nos ayuda a hacer un informe de esto. De igual manera, podemos hacer ya hoy en día el inventario de hardware. Esto nos puede ayudar a tener, por ejemplo, la organización por CPU, por placas bases, entender todos los equipos que tenemos dentro de ese modelo y obviamente nos puede ayudar a saber si hay cambios de inventarios en los hardwares y nos puede generar análisis como tal según el criterio que necesitemos, ¿no? Por modelos de procesador, por tamaño de disco, etc. Básicamente nos da una visualización completa. De igual manera se agregaron soportes para algunos nuevos sistemas operativos, Windows Server, Ubuntu, Fedora 39 a la 41, Oracle Linux 9.5, Cloud Linux, Alma Linux, Rocky Linux ya 9.4, 9.5, Red Hat 9.5. Algunas soluciones clave. Este modelo de licenciamiento está muy enfocado al sector de protección de sistemas OT. Básicamente hay marcas en el mercado como Rockwell, Honeywell, Emerson que ofrecen Acronis en este modelo de negocio como marca blanca eh, para que ellos lo puedan promocionar como tal. En estos sistemas, obviamente, nosotros podemos ayudar a proteger sistemas legacy desde 2003 XP hasta sistemas a la fecha. Y normalmente este modelo de OT no depende de un área de TI, son áreas aisladas, son áreas que están bajo la supervisión de otra área completamente. Y Acronis nos ayuda bajo el modelo Purdue, en donde básicamente tenemos 5 niveles, nivel 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En estos 5 niveles, digamos, el nivel 0 es la capa física, la capa básica, en donde están los sensores, ¿no? Detectores de humo, aspersores de agua. En el nivel 1, que son donde empiezan los procesos de control, donde ya están los PLCs, normalmente cuando están bajo su propio sistema operativo no los podemos soportar, pero si están bajo un sistema operativo Windows, eh, podemos hacer un modelo de protección y backup para ellos. En la capa de supervisión, control y la capa de sistemas operativos y en la capa de entradas y salidas hacia la MZ es en donde Acronis hace más sentido. En las supervisoras de control, como son los HMIs, los SCADAs, podemos soportar todos estos modelos con sistemas operativos, como lo mencioné, legacy o actualizados, todos los workstations o los servidores de entrada y salidas,
así como la parte de patch servers, servidores históricos que están dentro de este modelo. Como lo mencionaba, todos estos, pues básicamente competidores de automatización de este tipo de industria utilizan Acronis para poder ofrecer backup y seguridad a estos modelos de negocio. Brockwell, Siemens, Philips, Honeywell, ABB, Emerson, básicamente todos ellos utilizan Acronis como marca blanca. De nuevo, soportamos sistemas legacy tanto para Windows como para Linux. En Windows a partir de 2003 hasta las nuevas versiones. En Linux soportamos desde kernel 2.69 hasta las nuevas versiones ya actualizadas. Y tenemos algo que se llama One Click Recovery. One Click Recovery básicamente es un modelo en donde, como pueden ver en la pantalla, lo voy a hacer un poquito más grande. Les permite que cualquier persona, obviamente de manera autorizada, pueda recuperar el sistema completo que tenemos dentro del entorno OT. Esto obviamente nos va a permitir que no tengamos que desplazar a ninguna persona de TI que podrían tardar horas en llegar. Y esto pues obviamente un tema o una caída operativa puede incurrir en gastos increíblemente altos para cada persona. Aquí, por ejemplo, está corriendo One Click Recovery. Como pueden ver, seleccionó en el demo F11 y nos da las opciones de recuperarnos sobre un backup, recuperarnos de manera manual, hacer un reboot o seleccionar un punto de recuperación anterior. Básicamente aquí está seleccionando un punto de recuperación anterior de manera local. En el minuto, ahorita está poniendo usuario y password básicamente para permitir esto, y en el minuto 49, no, en el minuto 50 empezó a hacer la recuperación en progreso. Esto lo hace de manera local, esto lo hace de manera rápida, y del segundo 50 al minuto 1:10, básicamente, estamos hablando de 20 segundos, esta máquina tiene la opción ya de recuperar, ya está más bien en un modelo de recuperación en 20 segundos. Esto es un modelo que funciona básicamente para estos estándares de tecnología operacional para reducir completamente estos fallos o interrupciones que ocurren en las empresas de horas a básicamente, como lo pueden ver, minutos como tal. Y hablemos un poquito de Acronis Cyber Infrastructure, que al día de hoy el modelo de negocio es Acronis Cyberframe. Seguramente lo han escuchado, si han visto las noticias recientes. El modelo de negocio on-premise de Acronis Cyberframe básicamente es un modelo en donde el licenciamiento de Acronis crea un modelo de hiperconvergencia
con la infraestructura de los clientes, en donde tenemos un único punto de administración, tenemos el almacenamiento y recurso computacional en una sola plataforma, tenemos software defined network y software defined storage también, para poder proteger, aislar, crear inmutabilidad desde una sola plataforma de forma local. Esta arquitectura básicamente pues garantiza y ayuda a la seguridad y a poder eh, pues generar este uso de recursos que tenemos de manera local para todos los usuarios o solicitudes que tengamos básicamente. Hay diferentes modelos, hay eh, diferentes características que traen cada uno de ellos. El mismo modelo de almacenamiento puede funcionar como una NAS, puede funcionar como un bucket de S3, eh, puede funcionar para datos compartidos como es NFS, para archivado, uso o alojamiento web, o puede almacenar datos en bloques a través de iSCSI, ¿no? Esto obviamente va a depender del tipo de hardware que tenemos dentro de, pero Acronis puede convertir este hardware, estos nodos, en un modelo de hiperconvergencia y poderlos ayudar a centralizar la operación de manera más óptima. Hablemos un poquito de copias de seguridad, ¿no? Es parte de nuestro negocio de backup, ¿no? Seguimos manteniendo las opciones flexibles de almacenamiento hacia carpetas locales y de red. Podemos enviarlo a nube, podemos enviar cualquier backup de almacenamiento compatible con S3, AWS, Wasabi, Azure Storage. Eh, Recuerden que para el modelo de negocio Acronis Cyber Protect Local en deployment on-premise es el único deployment o modelo que incluye el Cintas. Soportamos cintas en este modelo de negocio. Hablamos ya un poquito de Acronis Cyber Infrastructure, o lo que está evolucionando a Acronis Cyber Frame. Y va a depender de dónde hagamos el deployment para tener estas funcionalidades activas. Seguimos con copias de seguridad inmutables, la de duplicación que aplicamos 3, 5 a 1 aproximadamente, recuperación con un clic, ya vimos la demo, esto se incluye dentro del modelo de licenciamiento Acronis Cyber Protect Local, Instant Restore, Universal Restore, donde podemos hacer esta migración. Por ejemplo, si ustedes quieren migrar de Proxmox a Acronis, o quieren migrar de Microsoft a VMware, de VMware a Microsoft, de VMware a Proxmox, básicamente ustedes pueden utilizar todas estas funcionalidades para hacer estas migraciones o recuperaciones. Podemos hacer recuperación y que la máquina regrese a dominio automáticamente. Instalación de agentes sin el modelo de seguridad, si requeremos únicamente backup, certificación blockchain, y recuerden que trabajamos
tenemos protección para más de 30 tipos de workloads. Soportamos toda la suite de Microsoft, Azure, todos los servidores Windows, Exchange, SQL, SharePoint, Active Directory, Hyper-V y toda la suite de Microsoft 365. AWS, Linux, Mac, Android, SAP HANA, Google Workspace. Recuerden que tanto para Microsoft como para Google Workspace tenemos almacenamiento en la nube de Acronis gratuito. VMware, Oracle, Red Hat, KVM, virtualización con VMware, Citrix, Virtuoso o sistemas hiperconvergentes como Nutanix, que ahora Acronis también tiene su sistema de hiperconvergencia. Recordarles en esta versión de Acronis Cyber Protect Local soportamos servidores legacy desde el 2003 hasta versiones actuales al día de hoy. Multiplexación de cintas y multistring. Igual tenemos algunos plugins dedicados para VMware y vSphere. Y hablemos también un poquito de la ciberseguridad, ¿no? En este modelo de negocio tenemos la protección anti-malware para Windows y macOS. Tenemos la integración con Windows Defender o Microsoft Security Essentials como endpoints. Tenemos nuestra evaluación de vulnerabilidades que nos permite saber o identificar las vulnerabilidades que están dentro de nuestra infraestructura. Gestión de parches, que era algo que ya habíamos hablado, filtrado de URL y el acceso de URLs maliciosas, de igual manera, listas blancas, listas negras, análisis de los eventos que pudiésemos tener para generar una respuesta rápida. Recuerden que nuestro EDR nos ayuda a saber cómo accedió, cómo ocultó el rastro, cuál fue el daño que provocó, cómo se propagó básicamente, y esto nos ayuda a mejorar nuestra política de seguridad 100%. Todo esto es basado en inteligencia artificial de Acronis y pasamos a la parte de gestión y administración. Recuerden que hablamos al inicio de que la solución de Acronis Cyber Protect Local utilizaba las tres, digamos, las tres vertientes del modelo de negocio de Acronis. La parte de ciberseguridad que ya hablamos, la parte de backup y protección de datos que ya hablamos, y la tercera es la parte de gestión y administración. Nuestro licenciamiento no es solo la parte de backup o la parte de seguridad. Básicamente podemos entregar las tres soluciones. Y en gestión y administración, básicamente hablamos de supervisión del estado del hardware, por ejemplo. Podemos personalizar, todos los widgets que necesitamos para monitorear nuestros servidores, los discos, el estado de los discos como tal. Podemos utilizar escritorio remoto para entrar y gestionar endpoints de manera fácil, rápida, en caso de que se requieran. Tenemos diferentes protocolos para hacer el escritorio remoto. Podemos revisar la supervisión del estado y las unidades de disco
es decir, cómo están nuestros discos, si un disco ya está llegando a su límite. Eh, Esto obviamente nos va a ayudar a detectar fallos que pueden ser potenciales, eh, evitar la pérdida de datos, mejorar el tiempo de actividad de forma proactiva en cuanto a la protección de datos y obviamente reducir el riesgo y el tiempo de inactividad. Podemos generar un plan único de protección en donde, como mencionaba, podamos tener las copias de seguridad, la protección anti-malware, filtrado de URL, hacer la evaluación de vulnerabilidades, la gestión de parches y el descubrimiento de datos, que era algo que hablábamos al inicio, el device sense, y bien también integrarnos, ¿no? O administrar el antivirus Windows Defender o Microsoft Security Essentials desde un solo clic. Básicamente es la consola, solamente activamos y tenemos pues el plan completo de protección, administración y eh, tanto de la infraestructura como de la ciberprotección en una sola plataforma y obviamente pues esto se reduce, ¿no? Y se transforma en tiempo y esfuerzo de nuestro personal y tendría que reducir costos como tal. Descubrimiento de dispositivos, algo que hablamos al inicio. Tenemos un panel de control centralizado para varios servidores que pudiesen tener, en donde pues tenemos la supervisión de todos estos, tenemos widgets específicos y dispositivos para alertas y actividades. Eh, y hablemos un poquito de las ediciones que tenemos. Manejamos 3 modelos de negocio. Todos son Acronis Cyber Protect. Las versiones son estándar, Advanced y Backup Advanced. Digamos que nuestra versión estándar funciona para eh, ambientes más pequeños enfocados a estaciones de trabajo, servidores, hipervisores, en donde necesitamos un poquito del mundo de virtualización y un poquito del mundo de backup, ¿no? Nuestra licencia Backup Advance, que es nuestra licencia más completa, y nuestra licencia de Backup Advance, que es nuestra licencia que está enfocado a backup 100%. Tiene algunas funcionalidades básicas de seguridad, eh, pero está más desarrollada para la parte de backup. Y dentro de nuestro modelo de Acronis Cyber Protect Local, cada licencia tiene un espacio gratuito en la nube de Acronis, ya sea por workstation, ya sea por servidor, ya sea por hipervisor. Todas tienen un almacenamiento gratuito en la nube de Acronis. Esto se puede sumarizar, es decir, si ustedes tienen 10 workstations y nos da 50 gigabytes por cada workstation, pues van a tener medio tera de espacio en la nube de Acronis para poderla utilizar como tal. Eh, un poquito, como ustedes conocen, tenemos ya más de 50 data centers. De hecho, estamos agregando recién un data center en Brasil y por ahí estamos trabajando también en algunos otros data centers a finales de año. Al día de hoy ya tenemos más de 52 data centers propios y 7 hosteados en nubes como Google y Azure. Obviamente esto ayuda a que ustedes puedan tener un modelo de negocio y flexibilidad en cuanto a los data centers.
tenemos nuestro centro de operaciones de ciberprotección de Acronis, en donde pues básicamente se hace la investigación de manera global 365 días, 7 días 7 días a la semana, 24 horas, en donde estamos detectando continuamente amenazas y obviamente esto se traduce, ¿no?, hacia nuestra herramienta de seguridad, en donde tenemos el cumplimiento normativo de primer nivel, eh, tenemos la investigación y expertos en seguridad que están haciendo correlación de eventos globales y esto lo bajamos, toda esta información la bajamos hasta hacia nuestro licenciamiento y funcionalidades de seguridad que tenemos. Eh, tenemos certificaciones que nos permiten cumplir, por ejemplo, nacimos con la certificación RGPD, que es la certificación más dura a nivel europeo de cumplimiento de datos, temas financieros como PCI, temas para sector salud como IPA, eh, etc. Básicamente los podemos ayudar a cumplir cualquier estándar dentro de la empresa. Eh, y bueno, básicamente recuerden, Acronis es una empresa suiza. Nuestra sede central ya está en Suiza, aunque somos una empresa que se fundó en el 2003. Al día de hoy, pues bueno, somos ya más de 1,800 empleados en 45 países. Nuestro producto está en más de 26 idiomas. Al día de hoy hemos ayudado a detectar y bloquear más de 195 millones de amenazas. De esos 61 millones han sido detectados mediante correo electrónicos. Eh, somos una comunidad enorme de socios de negocio a nivel global. Tenemos más ya de 750,000 clientes empresariales y como lo mencionaba, tenemos más de 54 data centers a nivel mundial. Eh, cualquier duda o pregunta, no sé si tengamos por ahí preguntas que podamos contestar. El inventario de SW nos brinda información de cuándo expiran esas suscripciones. Eh, no nos da, no nos brinda una operación sobre el licenciamiento que tienen de esos softwares, sino básicamente cuáles son los softwares que tienen esos dispositivos y dentro de esa infraestructura, por ejemplo, si tenemos Chrome en las versiones anteriores y esto va más enfocado a un análisis de vulnerabilidad, es decir, si tenemos este modelo de, eh, no sé, Chrome versión 10 y tiene una vulnerabilidad esa versión, es como nos va a ayudar básicamente a detectar, ¿no? Nos va a ayudar a tener la visibilidad del software, pero no cuando vence su licencia o cuando expira la suscripción. Ya, por ahora no tenemos más. No sé si vamos haciendo un sondeo mientras las personas pueden ir colocando las preguntas. La Perfecto. primera dice, actualmente tiene clientes evaluando soluciones de backup, ciberseguridad o infraestructura. Sí, no, o puede que tengan clientes a corto plazo.
Listo. Buen día. Perfecto. Hola, buen día. ¿Me Hola, escuchan? Jorge. Sí, ahí active tu micrófono para que puedas preguntar. Sí, tengo un par de preguntas así rapidísimo. Adelante. En la parte de OT, Acronis solamente nos ofrece la parte de backup, o también tenemos algunas funcionalidades como el acceso a ese recurso que está generalmente remoto, temas de vulnerabilidades, etcétera. Hasta dónde llega ese caso de uso o más bien, lo que ofrece Acronis en OT? Claro. Eh, la respuesta es sí. Solo va a depender muchísimo de qué tipo de infraestructura tiene el cliente hoy en día y cómo nos va a permitir hacer el deployment. Recuerden que para el deployment en nube nosotros tenemos la funcionalidad tanto de backup como de seguridad como Microsoft 365. Si lo vamos a hacer en un ambiente aislado, en donde tengamos que estar sin internet, básicamente, únicamente vamos a tener acceso a las herramientas de orquestación y backup como tal. Ok. Y la otra, Alejandro, es con relación a el Cyberframe, el Acronis Cyberframe. Sí. No me quedó claro si es un appliance físico o virtual, por un lado, y por otro lado, si está disponible en el licenciamiento Cyber Protect Cloud o solo en el on-premise. No. Sí, está disponible en ambos escenarios, tanto para, tanto para Cyber Protect Cloud como on-premise. Y es básicamente el software que te permite, de manera local, te permite utilizar básicamente la infraestructura del cliente para volverlo un sistema de hiperconvergencia, en donde tú puedas crear ya con la infraestructura del cliente máquinas virtuales o la capa de virtualización, puedas definir la red, puedas definir el almacenamiento, creas nodos de un clúster básicamente con la infraestructura del cliente on-premise para poderle ofrecer todo esto y tener administración, supervisión, control, almacenamiento, virtualización dentro de la misma infraestructura. Básicamente, esto es Proxmox o Nutanix, pero en Acronis, por así llamarlo. Y esto lo hacemos de manera local. De manera nube, nuestra solución de Cyberframe va por nodos, es decir, cuál es el procesamiento que requieres, cuántas máquinas, cuánto software, cuánto almacenamiento, y esto funciona igual por consumo. Aquí es una licencia en local, es una licencia anualizada por 1, 3, 5 años y es por la cantidad y ancho de banda que va a utilizar este sistema de hiperconvergencia. En la nube va a ir por máquina, por memoria RAM, básicamente por la configuración de un nodo completo, sin la necesidad de utilizar la infraestructura del cliente también. Entonces, depende del caso de uso, pero puedes utilizar Cyberframe en ambas plataformas. Gracias, No Alex. sé, de nada. Pues No ya sé no si tenemos más preguntas. ok.
Ya podemos terminar la sesión. No sé si alguien más las quiera colocar. No sé si tengamos alguna otra duda. Ahora es el momento. Parece que no. Listo. Pues muchísimas gracias, Lucy, muchísimas gracias a ti, al equipo LOL, gracias a todos los asistentes por participar. Eh, Quedamos pendientes de cualquier duda que puedan tener y de nuevo agradecemos su tiempo, que tengan un excelente día.